Milton también, que nos está ayudando con la pequeña encuesta para ver desde dónde partimos, ¿sí? Bueno, con todo, iniciemos un poquito del curso. Lo que nos consta el día de hoy, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que vamos a ver en todo el curso. Bueno, aquí vamos a ver un poco de los capítulos en los cuales se va a dividir las 20 horas de capacitación de este temita, ¿sí? Lo han dividido en una introducción a la hidráulica, controles hidráulicos, actuadores hidráulicos, válvulas, válvulas de presión, válvulas de bloqueo y regulación y válvulas de cartucho. Continuando con mandos básicos, circuitos básicos de ola hidráulica y circuitos diferenciales, ¿sí? Esto es lo que en sí vamos a ver, a desglosar, pero un poco apegado a lo que ustedes trabajan, ¿sí? En el diario de su empleo. Aquí, por favor, también ayúdenme con qué tipos de sistemas hidráulicos trabajan ustedes. ¿Qué tipos de sistemas, qué tipos de maquinaria hidráulica, de sistemas hidráulicos trabajan? Por favor, esto también me ayudaría mucho para luego en las aplicaciones ir guiándome a ese tipo de maquinaria, por favor. Y vamos a ver si ya se ve la presentación. Por ahí me dice grúas, canastillas. Chévere, ¿qué más? ¿Con qué más trabajan por ahí? Tal vez montacargas. Bueno, aquí voy leyendo cada cosa que ustedes me vayan poniendo, ¿sí? Comenzamos con la introducción a estos sistemas de conversión, digamos, de energía. Entonces vamos a dar un pequeño concepto de lo que es todo esto, ¿sí? La hidráulica en sí es una técnica que utiliza el flujo del aceite como vehículo para transmitir energía y convertirla en energía útil, ¿sí? Eso es lo que en sí se hace en todos estos tipos de mecanismos. Estos mecanismos hidráulicos se van a dividir, por ejemplo, en maquinaria móvil y en maquinaria estática, ¿sí? La maquinaria móvil, que es más de lo que ustedes veo que manejan aquí, que son grúas, canastillas, montacargas, gatos hidráulicos, como nos ayuda Luis, ¿sí? Entonces, eso sería mecanismos hidráulicos móviles, ¿sí? También hay los otros de maquinaria fija, en los cuales se utilizan los mismos principios, sino que están empotrados en un solo lugar, ¿sí? Entonces, con este pequeño y útil concepto de lo que es la hidráulica, estamos viendo que en sí la hidráulica solo es transformación de energía, ¿sí? Podemos iniciar esa transformación de energía diciendo que utilizamos las diferentes energías que vamos a utilizar aquí en estos circuitos. La principal energía es la energía mecánica, ¿sí? O también si ocupamos bombas eléctricas, también ya influye la parte de bombas, perdón, la parte de energía eléctrica. Esta energía debe ser convertida a energía hidráulica y esta energía hidráulica pasará a energía mecánica para poder utilizarla en cualquier accionamiento que nosotros tengamos como objetivo, ¿sí? Aquí les he puesto una pequeña animación, ¿sí? De un cilindro. Un cilindro puede ser neumático, puede ser hidráulico, ¿sí? El cual en sí es el objetivo de un circuito hidráulico. Es moverlo de un lado al otro para que los accionamientos puedan ser utilizados para mover pesos, puedan ser utilizados para transportar peso, ¿sí? En este caso, la hidráulica se utiliza para, para sobrellevar cargas pesadas.
a diferencia de la neumática trabaja hasta cierto límite de peso, digamos, o de fuerza o de energía para hacer un trabajo más o menos similar. Entonces, hidráulica y neumática están unidos por casi los mismos principios. Sí, en este caso ya vamos a ver un poquito más de teoría. Uno de los principios principales que se utiliza aquí son el principio de Pascal, sí, en donde ocupamos fuerzas, caudales y también presión para poder saber qué energía utilizo para poder mover diferentes tipos de mecanismos, ¿sí? Entonces, el objetivo, transformar energías para llegar a una energía mecánica que sea útil para nuestro trabajo. Ese en sí es el objetivo de la hidráulica, utilizando como medio de transporte aceite. Sí, también habrán circuitos en los cuales se ocupen agua, circuitos hidráulicos con agua, pero aquí entra algo que se denomina, bueno, ustedes lo conocen como viscosidad, que es una propiedad del aceite, la cual me ayuda a transmitir un poco mejor esta energía, ¿sí? Entonces, los circuitos que vamos a ver serían circuitos hidráulicos basados en energía transportada por medio de aceite, ¿sí? Vamos a ver un poquito más. ¿Cuáles son las ventajas de estos tipos de circuitos? Las ventajas de estos tipos de circuitos son que hay diferentes tipos de sistemas de mando. Ustedes verán en la maquinaria que utilizan, la mayor parte de sistemas de mando son válvulas que comandan cilindros, pero todo esto, estas válvulas que comandan los cilindros vienen comandados por diferentes tipos de mecanismos. Pueden ser pedales, pueden ser palancas o pueden ser botones. Entonces, hay una sencillez en el manejo de este tipo de sistemas. También tienen una rapidez de respuesta del sistema. Bueno, puede ser neumático, hidráulico, que cuando nosotros comandamos estos circuitos, estos inmediatamente responden a lo que nosotros estemos queriendo comandar, ¿sí? La economía de los sistemas hidráulicos una vez instalados, estos sistemas hidráulicos una vez instalados tienen un tiempo de vida útil. Lo que más debemos hacer nosotros en los mantenimientos de estos circuitos es verificar el estado del aceite, ¿sí? Y verificar también el estado de los sistemas móviles mecánicos que existen en estos circuitos. En este caso, por ejemplo, un sistema móvil mecánico puede ser los pistones o pueden ser las mismas válvulas, ¿sí? Los inconvenientes, las instalaciones son caras en general, una vez instalados o antes de instalar, también en la parte de diseño, las instalaciones son caras, cualquier tipo de dispositivo hidráulico es costoso, el mantenimiento del aceite también, mantenerlo en buenas condiciones es costoso y los esquemas, una vez realizados los esquemas hidráulicos o también neumáticos, son complejos de modificar, ¿sí? Entonces, una vez nosotros que tengamos un circuito hidráulico o neumático instalado, para modificarlos tendremos que hacer un nuevo diseño para ver si las fuerzas, la presión, la viscosidad del aceite, incluso la velocidad en la cual se estén moviendo los mecanismos sea la que nosotros requeramos, ¿sí? Esto quiere decir que si una vez nosotros hacemos un circuito hidráulico, queremos cambiarlo, debemos estar pendientes a que todos las variables que nosotros queramos, como en realidad puede ser la fuerza o la velocidad en la cual yo mueva los pistones, sean la que yo necesito, ¿sí? Entonces, ese puede ser un inconveniente en esta parte de realizar circuitos hidráulicos, ¿sí? Por aquí vamos a ver qué nos dicen los compañeros. Luis me dice que trabajan con sistemas hidráulicos de grúa y canastillas, montacargas y gatos hidráulicos. Sí, por favor, me pueden ayudar por ahí algún compañero diciendo qué es lo que conoce, lo básico que conoce sobre los sistemas que nos dice Luis. ¿Puede, por favor,
cualquier persona activar el micrófono o escribir por el chat para contarnos un poquito de su experiencia diaria con estos sistemas hidráulicos que manejan. Joaquín también nos dice que trabaja con prensas hidráulicas semiautomáticas. Sí, aquí entramos un poquito de saber un poco más de electrónica y comandar válvulas, electroválvulas hidráulicas. Sí, a ver, por favor, ¿qué me pueden contar ustedes sobre estos sistemas hidráulicos que me comentan que tienen en su trabajo? ¿O qué conocen? ¿Saben qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de bomba es la que está trabajando o mandando caudal al sistema? ¿Qué tipo de válvulas utilizan? Si son comandadas por vía manual o automática, si se comandan por algún PLC, por ejemplo, sí. A ver si me cuentan un poquito más de lo que ustedes trabajan al diario. Si desean, pueden activar el micrófono o si no, escribir aquí en el chat, por favor. ¿Qué conocen? ¿Qué es la parte general que conocen? También me pueden ir contando qué es lo que más hacen en mantenimientos. Me pueden ir contando qué tipo de fallas también a veces podemos observar en estos tipos de sistemas. Sí, para ir viendo un poquito más de qué es lo que necesitan y a dónde enfocar principalmente todo el apartado de aplicaciones de este curso. A ver, por ahí Joaquín me dice que maneja prensas hidráulicas. ¿Qué me puedes contar, Joaquín, sobre este tipo de sistemas? No, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sobre el Joaquín? tema de las prensas, son semiautomáticas, usan un tablero PLC, un básico tiene el de acá. El tipo de bomba que tiene, no sabría decirles, pero creo que tiene unas solenoides también para activar el paso de la presión con el aceite. Chévere. Ujú. ¿Algún tipo de inconvenientes que tengas en esa máquina o qué es lo que hacen más en mantenimiento? Tal vez en el sonido que está presentando requiere un mantenimiento. Sería bueno saber cada qué tiempo de recomendado los mantenimientos para esto y qué tipos de mantenimientos. Ah, listo. Chévere. Por ahí, a ver, vemos quién más nos habla de algunas otras máquinas. Pedro me dice que trabaja con sistemas hidráulicos de grúas y canastillas de la empresa eléctrica. Pedro, por favor, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de qué es lo que sabes acerca de estos sistemas. Igual, qué tipo de mantenimientos les hacen o qué tipo de problemas pueden presentar estos sistemas. Si está por ahí Pedro Topón, me parece que dice que saluda a José Muñoz desde la cuenta de Pedro Topón. José Muñoz, por favor, a ver si nos ayudas un poquito. ¿Está por ahí? Ah, chévere, me dicen que hacen mantenimientos trimestrales, semestrales y anuales. Acerca de los circuitos que controlan este tipo de maquinarias, ¿saben algo? ¿Conocen algo? ¿Tienen estas maquinarias planos, los cuales deben seguir? Ah, ya, chévere. Más en la parte de revisión de bombas, válvulas y reparación de cilindros. Listo. Vamos a ver qué más nos cuentan por aquí. Bueno, por aquí me repiten las mismas maquinarias que utilizan. Listo. Bueno, entonces, con todas estas ventajas y inconvenientes que existen en estos circuitos hidráulicos, vamos a ver en sí, bueno, algunas de los tipos de aplicaciones. Algunos de los tipos de aplicaciones, estas aplicaciones son compartidas entre hidráulica y neumática, ¿sí? Los accionamientos de válvulas para aire, agua, productos químicos, accionamientos para puertas pesadas
o calientes, descarga de depósitos de la construcción, fabricación de acero, minería, industrias químicas, apisonamiento y colocación de hormigón, sujeción de movimiento en la industria de madera, para encolar, para pegas calientes, soldar plásticos, maquinaria, soldadura, ribeteado, maquinaria embotellado y envasado, y maquinarias o manipuladores hidráulicos y maquinaria pesada, ¿sí? Dependiendo cuánta energía yo necesite, puedo aplicar ya sea, ya sea energía hidráulica o energía neumática, ¿sí? Entonces, lo que más veo que ustedes ocupan en su industria, en lo que ustedes trabajan, es maquinaria pesada y manipuladores hidráulicos, ¿sí? Esto es lo que más se maneja. Entonces, vamos a enfocar todas las aplicaciones a ese tipo de maquinaria, ¿sí? Algunas propiedades de estos tipos de circuitos es la disponibilidad, el almacenamiento, la simplicidad de diseño y control, la elección de movimiento, economía, fiabilidad, resistencia al entorno y seguridad. Esto es lo que más, por lo que más se utiliza estos tipos de sistemas. Uno de los más importantes es la elección del movimiento. Hay dos tipos de movimientos en los cuales nosotros vamos a enfocarnos. El uno es el movimiento lineal y el otro es el movimiento circular. El movimiento lineal ocupamos en pistones. No sé si por ahí han escuchado ustedes pistones de simple efecto, pistones de doble efecto. Sí, estos transforman la energía mecánica en energía lineal para poder mover objetos de un punto hacia otro punto. Pero también en la hidráulica, también en la neumática existen transformación de energía en energía mecánica circular. A estos se les conoce como eh, actuadores hidráulicos o también neumáticos circulares, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tipo de movimiento vamos a hacer, elegimos nuestro actuador. En la parte económica, una vez que tengamos nosotros nuestro circuito instalado, baja el precio de la parte económica, puesto que ya están comprados todos los dispositivos. Pero en mantenimiento también nosotros tenemos que tener un cierto rubro para poder mantener todos estos sistemas. Como por ahí nos contaba el compañero, que hacen mantenimientos trimestrales, semestrales y anuales para no tener tanta maquinaria parada o para tener un poco más de vida útil en estos dispositivos. En lo que más vamos a tener problemas es en las bombas, en los pistones y por ahí también en filtros que se ocupen para poder limpiar el aceite en este caso. Otra parte que tenemos que tener en cuenta en estos circuitos es la seguridad. Uno de los primeros dispositivos que tenemos que tener en cuenta son reguladores de presiones. Sí, los reguladores de presión es para que el sistema trabaje en una presión que no sea peligrosa para la manipulación ni para la operación. Sí. Entonces, estas son pequeñas propiedades que debemos tener en cuenta para poder manejar este tipo de circuitos. Bueno, entonces vamos a ver. No sé si alguien de ustedes ya tiene conocimiento o puede leer un poquito de estos planos, de estos circuitos hidráulicos. Este ya es un circuito hidráulico. Saben qué es cada uno de estos ítems, lo enumerado del 1 al 4, o pueden leer o discernir qué es lo que está pasando en este tipo de circuitos. Esto también desearía saber. Buenos Sí, días. Las partes que están aquí dentro de este plano es, primero, el número uno es el recipiente de aceite. exactamente. El motor eléctrico que sirve para accionar la bomba, que es el elemento número dos. Posteriormente tenemos la válvula. En este caso sería de 2 vías, me parece que es. Es una 3. Tenemos 3 cámaras, cuatro entre entradas y salidas. Entonces sería de 2 vías o 4 vías. 4. De 4 vías. Y en la parte superior tenemos el émbolo o el cilindro que va a ser la acción de empuje del aceite. Listo. Vamos a depurar esto. Bueno,
En esta clase, el día de hoy, les he puesto este circuito directamente porque en sí es nuestro objetivo. Sí, este es el circuito más simple que podemos tener en la parte hidráulica, en donde vemos la mayoría de los elementos. Los principales, pero luego vamos a ir poniendo un poquito más de elementos para hacer nuestro circuito seguro. ¿Sí? Vamos bien. El símbolo que ustedes ven acá en la parte 1, este símbolo que parece una U, a veces viene un poquito más pequeño dependiendo la simbología que ocupemos. Este de aquí es el recipiente, ¿sí? En hidráulica, a diferencia de neumática, el aceite fluye por las tuberías haciendo un circuito cerrado, ¿sí? O sea, el aceite que va a ser conducido por la tubería debe regresar o debe tener un retorno al recipiente. En neumática, ese aire que vamos a ocupar para poder mover el pistón va a tener que, no regresa al compresor, sino que sale a la atmósfera, ¿sí? Esa es una de las características que diferencian estos dos tipos de circuitos, entre hidráulicos y neumáticos. En hidráulica, recuerden siempre, el aceite debe retornar a su recipiente, ¿sí? O a su tanque. Esa es una de lo que más deben tener ustedes de referencia al diferenciar un circuito hidráulico y neumático. Otra, la bomba. Aquí vamos a comenzar a nosotros a sacar aceite desde el recipiente. Entonces aquí tenemos una bomba hidráulica, ¿sí? Lo que en neumática, aquí no tendremos una bomba hidráulica, sino tendremos un compresor, ¿sí? Entonces, salido de aquí el aceite, vamos a introducirlo ya en el circuito. Voy a hacerles una pregunta. Los que por ahí me dicen que tienen conocimientos básicos o medios, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué entrega esta bomba hidráulica? ¿Entrega presión al sistema o entrega caudal al sistema? La caudal al sistema. A ver, por ahí alguien me dijo algo, pero no lo escuché bien. ¿Qué nos Entrega entrega? caudal. Listo, caudal. ¿Sí? Una vez que la bomba de aquí entregue caudal, se va a generar presión. Se va a generar presión en todo el circuito, puesto que en cada intervención que tenga con los dispositivos de este circuito, comenzando desde las tuberías, van a tener una oposición al caudal, ¿sí? Entonces, esa oposición al caudal la denominamos presión. El caudal nosotros podemos medirlo en diferentes unidades. ¿En qué unidades nomás conocen que se mide el caudal, por favor? Alguien que me ayude. ¿En qué unidad medimos el caudal? ¿O cómo compran una bomba ustedes? Si van a hacer reposición de una bomba. Por ahí Pedro me dice volumen. ¿En galones o en litros? Sí, la una, como Pedro me dice, me ayuda por aquí, me dice volumen. Sí, puede ser volumen, pero por unidad de tiempo. Puede ser galones por minuto, litros por segundo, sí. Entonces, dependiendo cuánto caudal yo requiera para mover este circuito. Entonces, una bomba hidráulica me entrega caudal en una unidad de volumen sobre tiempo. ¿Entendido? Pero ¿cómo funciona esta bomba? Bueno, hay diferentes tipos de bombas aquí, dependiendo su tecnología, hay diferentes tipos de bomba. Pero ¿quién acciona la bomba? Acciona la bomba un motor. ¿Entendido? El motor suele ser un motor eléctrico o suele ser un motor a combustión. ¿Entendido? Ese motor, ¿qué transforma? Si es a combustión, transforma la energía térmica
en energía mecánica, ¿no es cierto? Si es un motor eléctrico, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Pero aquí hay doble tipo de conversión de energía, ¿sí? La energía, ya sea eléctrica o térmica de combustión, va a ser transformada en energía mecánica. En este punto de aquí, en este acople que ustedes ven entre la M y la bomba, aquí hay la conversión de mecánica y la bomba va a transformar esa energía mecánica en energía hidráulica, en este caso. ¿Sí? Si fuese aquí o si aquí estuviese un compresor, sería la transformación a energía neumática, ¿sí? Entonces aquí tenemos la energía hidráulica transportándose por tubería por medio del caudal. ¿Sí? Entonces, vamos a la parte 3. La parte 3, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice qué nomás pueden observar en la parte 3? ¿O qué nomás reconocen que existe, que está ahí en la parte 3? ¿O qué es la parte 3 en sí? ¿Nadie? No podemos distinguir algún tipo de elemento ahí en la parte 3. Por ejemplo, en la parte 3, lo que vemos es una válvula. ¿Sí? Es una válvula llamada válvula direccional. Esta válvula direccional comanda el flujo del aceite. ¿Sí? Comanda el flujo del aceite. Pero ¿cómo comanda el flujo del aceite? Cada cuadrado que vemos nosotros aquí tiene diferentes vías. ¿Sí? Por ahí Pedro nos dice que es una válvula de paso. ¿Sí? Pero ¿cómo nosotros comandamos el paso en sí del aceite que ya viene con caudal? Y al tener contacto este aceite primero con la tubería y luego con esta válvula ya va a generar presión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comandamos nosotros? Aquí hay un objeto o un símbolo de un objeto del cual ustedes manipulan siempre, que es la palanca. ¿Sí? Con esa palanca nosotros estamos moviendo las cámaras de esta válvula de paso. ¿Sí ven? Cuando nosotros movemos una palanca, sentimos una oposición al movimiento. Nosotros a veces debemos mover estas palancas con una cierta fuerza. Pero ¿qué significa esa cierta fuerza o qué es lo que está al otro lado de la palanca? Al otro lado de la palanca están, miren, estos resortes. ¿Sí? Estos resortes son calculados de tal manera que al yo aplicar una cierta fuerza en esa palanca, voy a mover estas cámaras que tengo aquí. ¿Sí ven? Y cuando muevo una cámara de estas, lo que yo hago es pasar estas flechas de aquí, pasar a la parte media, que es la parte activa. ¿Sí? La parte activa es por donde yo voy a hacer mover mi cilindro o mi pistón hacia adelante o hacia atrás. Si yo muevo esta palanca hacia adelante, la primera cámara, la que tiene estas flechas cruzadas, va a ser la que va a estar en la parte activa. Entonces, esta flecha que va para arriba, si ven esta flecha que va para arriba, va a colocar la presión que viene desde la tubería de la bomba hacia la parte derecha del pistón. Y el pistón va a tener que moverse hacia atrás, ¿sí? Si yo muevo esta palanca hacia atrás, va a venir la cámara, la tercera cámara va a venir a la mitad. Entonces la presión va a subir hacia este lado, hacia el lado derecho del pistón, que es el elemento número 4, y va a sacarlo o va a transportarlo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, esta válvula de aquí tiene diferentes, no es que solo existe este tipo de válvula.
vamos a ver que existen diferentes tipos de válvula en estos circuitos o válvulas de paso en estos circuitos hidráulicos y neumáticos. Habrán válvulas que, en vez de que yo comande esta válvula por una palanca, yo comande esta válvula, por ejemplo, por un pedal, ¿sí? En vez de yo comandar esta válvula por un pedal o por una palanca, van a haber válvulas que yo comande por medio de botones. Como por aquí nos decía Joaquín, que trabajaba con presas semiautomáticas. Entonces, en esa prensa semiautomática pueden existir botoneras por medio de las cuales activamos solenoides. Ya vamos a ver qué son las solenoides. Y esa solenoide va a ser la que haga la fuerza para vencer la fuerza que está ejerciendo este resorte y poder cambiar de cámara nuestra válvula de paso, ¿sí? También habrán otros tipos de accionamiento. Hay tipos de accionamientos también que son, por ejemplo, con llaves. Hay tipos de accionamientos mixtos, hay tipos de accionamientos manuales, automáticos, por PLC. Entonces, diferentes tipos de accionamiento. Y en esta válvula, vamos a ver en este ejemplo, los elementos que constituyen. Lo que esté afuera de estas camaritas o de estos rectángulos, perdón, cuadrados que tenemos aquí, lo que está afuera son los accionamientos y los retornos al punto central, ¿sí? Y lo que está adentro son las vías por donde yo voy a comandar el aire, perdón, el aceite que viene con presión y con caudal desde la bomba, ¿sí? Entonces, con eso es como tomar una decisión para que se mueva hacia un lado o hacia otro lado nuestro actuador. Todo lo que transforme la energía hidráulica, en este caso, en energía mecánica, vamos a conocerlo como actuador. Y antes ya habíamos dicho que existen dos tipos de actuadores. Unos son actuadores lineales, como el que tenemos aquí, que este vástago o esta T que está interna aquí es la que entra y la que sale de este sistema, va a desplazarse izquierda o derecha. O también los actuadores circulares que se van a desplazar cierto movimiento circular hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo qué necesite yo realizar o qué movimiento yo necesite, ¿sí? Entonces, visto esto de aquí, todo lo que nosotros tengamos, en donde nosotros tengamos movimiento, como por ejemplo aquí en el número 4, nuestro actuador lineal, aquí tenemos movimiento izquierda y derecha, ¿sí? Cuando nosotros tenemos movimiento es en donde más pueden haber problemas de mantenimiento o fallas de estos sistemas. Entonces aquí ya vemos, la primera es movimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver que por aquí en estos dispositivos tendremos que hacer algunos recambios. Otro tipo de sistemas donde hay movimiento son las válvulas, ¿sí? A veces cuando nosotros estamos conmutando las cámaras de estas válvulas de paso, habrán ciertos problemas en pasar de cámara a cámara. Entonces es cuando ya necesitamos que hacer una especie de mantenimiento, sea de limpieza o de recambio de piezas de movimiento acá, en estas válvulas de paso, o también podemos tener problemas con estos resortes. Habrán situaciones en las cuales no vuelva a la posición inicial esta válvula y se quede en una posición de accionamiento y el pistón quede hacia un lado o hacia el otro lado atascado, entonces debemos ver qué pasa en la válvula, ¿sí? Que también podemos tener problemas en la bomba. En la bomba podemos tener problemas igual de atasques, podemos tener problemas de cavitación, también suelen suceder. Como son movimientos mecánicos, todos los que vemos aquí, van a haber problemas, ¿sí? Entonces, por ahí me decía que a veces, no nos escribió aquí el compañero, me decía que hay un sonido medio raro en el sistema, puede ser que tengan un problema en la propia bomba, ¿sí? Entonces, vamos a ver que donde existe movimiento van a existir problemas y por ende deben existir mantenimientos, ¿sí? Entonces, este sería un circuito básico, pero no completo en la parte
hidráulica. ¿Ustedes qué le pusieran a este circuito? ¿O qué faltaría primero al circuito? Este circuito, tal cual lo vemos, nosotros no podemos depurar qué es lo que pasa internamente en este circuito. Nosotros debemos observar, ¿sí? Para observar qué es lo que pasa en este circuito, ¿qué le pondrían ustedes? Una válvula de seguridad y un manómetro. Por ahí me dicen que por ahí faltaría una válvula de seguridad, ¿sí? Para ver, por ejemplo, la presión, ¿qué le pondrían? Manómetro. Manómetro. Manómetros. Podemos poner manómetros a la salida del motor, podemos poner manómetros a la entrada de cada parte del pistón, ¿sí? Podemos poner manómetros. ¿Qué más podemos poner ahí? Filtros. Sí, nos falta por ahí un filtro. Puede ser que por el funcionamiento o por un ejemplo, un mal funcionamiento de esta bomba, puede ser que por ahí estén dos mecanismos chocando. Y estos dos mecanismos al chocarse producen limallas, por ejemplo. Y esas van a transportarse por todo el circuito. Y esas se queden por una de estas vías de estos pistones y ya comience, perdón, unas vías de las válvulas de paso y ya comienza a haber algún problema por ahí. ¿Sí? Entonces, también el aceite puede ser que pongan o que en el aceite, en el rato de transportarlo, en el rato de manipularlo o llevarlo a la parte uno que es del tanque, haya ido por ahí alguna basura, algún sucio, entonces nosotros por ahí necesitamos filtros, ¿sí? ¿Cómo ustedes compran los filtros o cómo vemos qué filtro poner? ¿Sabe alguien por ahí? Según el material y según el líquido que tenemos, o sea, el aceite, el tipo de aceite. Sí, según el aceite que vamos a ocupar es una cosa. Otra cosa, Por las micras que tiene cada filtro. exactamente, compramos por las micras que tiene cada filtro. ¿Y qué significa esas micras? Significa la apertura, ¿sí? Esta apertura de este filtro debe ser lo suficientemente, digamos, basta para que deje pasar el aceite, pero debe ser lo suficientemente pequeña como para que pase alguna basurita, que así lo conocemos, o alguna molécula que no sea de aceite, ¿sí? Entonces, ese filtro debe ayudarnos a retener esos tipos ese tipo de elementos que no son parte en sí de nuestro sistema, pero sí existe, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros queramos ver algo aquí en el sistema, debemos hacer que estos sistemas no sean ciegos. Entonces, lo primero que podemos hacer es poner manómetros, ¿sí? Y en el manómetro vamos a ver la presión. Otra cosa que nosotros podemos poner son sensores, por ejemplo, sensores de caudal. Y también estos sensores de caudal pueden ser sensores como algún display, en el cual en el display nos aparezca, ¿sí? ¿Cuál es el caudal? ¿Para qué es esto? Para ver si en sí la bomba está dándonos la presión necesaria y el caudal necesario para que exista movimiento. ¿Sí? ¿Qué más suelen ver en estos circuitos? Ahí debería poner una válvula antirretorno. Sí, una válvula antirretorno también podemos Entre poner por ahí. entre la bomba y la válvula de 4 vías. Sí, entre 2 y 3 podemos poner una válvula antirretorno. ¿Qué más podemos hacer? En este circuito, ¿qué más le pondrían ustedes? Ya tenemos filtro, por ahí tenemos un manómetro. ¿Qué pasa? Válvula de alivio. Sí, las válvulas de alivio son válvulas que son calibradas por la presión máxima que pueden pasar. Si ya está pasando una presión o por aquí se queda atascado el sistema,
este motor va a seguir entregando caudal. Si sube esa presión generada por el caudal, la presión va a ser generada por el caudal cuando pase por uno de estos elementos. Pero esa, Entonces, las perdón, válvulas de alivio... perdón, pero esa debería ser la válvula limitadora de presión y debería estar ubicada entre la válvula de antirretorno y la bomba. Aquí vamos a poner una Sí. válvula reguladora de presión, luego de la bomba. No, más bien aquí, ahí donde está señalando usted, debería ser el antirretorno. Y entre la antirretorno, la válvula de 4 vías y lo que es la cuestión de la bomba, ahí debería ir la limitadora de presión. Eso le digo. Vamos a poner una válvula de presión para que esa válvula nos mantenga la presión segura para no entrar recién al circuito hidráulico. Sí, ya le vamos a hacer un circuito ya completo con todo lo que estamos poniendo nosotros y diciendo que falta aquí. Sí. Por ahí también nos decían que falta una válvula de alivio. ¿Qué más le pusieron ustedes? Voy a hablar un poquito de energías. La energía que vamos a manejar aquí es una energía hidráulica que cuando pase por el elemento 4 se va a transformar en energía mecánica. ¿Sí? Pero ustedes saben que todo tipo de sistemas, ya sea hidráulicos, neumáticos, eléctricos, no transforma una energía, no son máquinas ideales. O sea, la energía hidráulica que vamos a trabajar o que vamos a convertir no se va a convertir 100% en energía mecánica. Hay otro tipo de energía que se genera aquí, o en la fricción o por el desplazamiento de sistemas mecánicos. Esa energía es la energía térmica, ¿entendido? Esa energía térmica, ¿a dónde creen que se va a transmitir? ¿Quién creen que es el agente que recoge en sí esa energía térmica que hay en la conversión de energía hidráulica a energía mecánica? El depósito de aceite para que se refrigere el sistema, el aceite hidráulico. Sí, el depósito del 1 nos ayuda también a refrigerar. Sí, puede ser refrigeración asistida o refrigeración simplemente por contacto o por estar fuera de este circuito o porque el repositorio, el tanque de aquí está en una parte externa con contacto con la atmósfera. Puede ser de esa manera o la refrigeración aquí también puede ser por ventilación. Pero nosotros también podemos colocar en la tubería un enfriador. ¿Entendido? En la tubería también podemos colocar un enfriador. Entonces, al hablar de transformación de energía, nosotros estamos hablando de que uno de los agentes que va a hacer circular la energía térmica, que en sí es la energía que yo no quiero, va a transportar esta energía el aceite. ¿Sí? El aceite es uno de los principales transportadores de esa energía. Entonces va a estar llevando la energía térmica, la cual no queremos, va a estar llevando por toda la tubería. Si esta tubería es demasiado corta como para enfriarse al llegar al depósito, o si esta tubería está al lado, digamos, de algún otro mecanismo que esté dándome un poco más de energía térmica al sistema. Nosotros, por ejemplo, cuando compramos una maquinaria, queremos que esta maquinaria sea compacta, ¿no es cierto? Entonces, al hacer maquinaria compacta, puede ser que algún otro sistema mecánico esté brindándome o esté colocando más energía térmica en la tubería y por ende llevando esta energía térmica por medio del aceite, esté llevándola a todo el circuito. Entonces ahí nosotros también necesitamos tener algún enfriador en la tubería, ¿sí? Antes, igual que llegue acá al depósito o al tanque, el cual también me ayuda a enfriar todo este aceite. Entonces, bueno, aquí hemos hablado un poquito de diferentes tipos de dispositivos que podemos colocarlos aquí
en este circuito básico, ¿sí? Este circuito es en donde tenemos bueno, contemos, 4 elementos básicos de los circuitos hidráulicos, aunque aquí también podemos dividirlo en dos, la bomba y el motor eléctrico, podemos dividirlo en dos. La parte 3, la válvula de paso, también podemos dividirlo en dos, que serían en sí las válvulas de paso y otro sería los accionamientos, ¿sí? Otra parte también, aquí podríamos decir que otra parte de este circuito son las tuberías. Y en las tuberías también nosotros podemos colocar manómetros o sensores para que estos circuitos no sean ciegos, ¿sí? Si nosotros somos operadores, si nosotros somos los encargados del mantenimiento, casi siempre queremos ver qué está pasando o qué pasa en el fenómeno físico con cada una de las variables que entran en el sistema. Y hemos hablado de algunos tipos de variables importantes. Uno, por ejemplo, la principal es del caudal que entrega el motor, ¿no es cierto? Esa sería una variable. Otra variable es la presión en el sistema, ¿sí? ¿Qué otra variable interfiere aquí en estos tipos de circuitos? ¿Alguien que me ayude? La energía térmica. Sí, la energía térmica, que es muy importante. Entonces, toda variable que queremos observar en un tipo de circuito, debemos medirla, ¿sí? Lo principal que van a ver ustedes aquí son los manómetros. Los manómetros son dispositivos rápidos de transformación o de visualización de presión. ¿Qué otra variable ven ustedes aquí? ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Alguien que me ayude. ¿Cuál es el objetivo del circuito, de este circuito de aquí? Tener un movimiento lineal en el accionador. Sí, en 4 nosotros tenemos que tener el movimiento lineal. Entonces, ese movimiento lineal nosotros vamos a medirlo por fuerza. Sí, la fuerza con que se mueva ese accionamiento lineal. Entonces, tenemos caudal, presión, temperatura, fuerza. ¿Qué más podemos observar en este circuito? ¿Hay alguna otra variable que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué motores más manejan ustedes para el accionamiento de la bomba? ¿Eléctricos o por combustión? Eléctrico. Sí. En los motores eléctricos, por ejemplo, digamos, veamos un ejemplo práctico. En la hidráulica en sí es multiplicación de fuerzas, ¿sí? Con un motor, por ejemplo, de 1.5 kilovatios, un eléctrico de 1.5 kilovatios, con la bomba adecuada, nosotros podemos mover hasta unos 4.000 kilogramos, ¿sí? Uno de 1.5 kilovatios son más o menos esos motores que están en los elevadores de autos. Entonces, con un motor eléctrico pequeño, con la bomba adecuada, podemos multiplicar la fuerza. Entonces, si nosotros ocupamos motores eléctricos, otra variable que tenemos que tener en cuenta ahí es la electricidad, ¿sí? El voltaje, bueno, voltaje y corriente en ese caso. Entonces, vamos a ver qué tipo de motores nomás existen en los eléctricos. Pueden haber motores eléctricos de corriente directa, ¿sí? O alterna. En los de corriente directa pueden haber motores de 12 voltios, de 24 voltios, de 48 voltios, ¿sí? Y bueno, la corriente de estos motores depende ya qué tipo de potencia tenga en sí el motor. Y en los motores trifásicos, nosotros tenemos motores de 120 voltios, que son línea y neutro. Si tenemos motores trifásicos, pueden ser de 220, pueden ser de 440, y
Si ya es un poquito más de fuerza que tengamos, pueden ser trifásicos de 480 o 600 trifásicos que pueden comandar la bomba, ¿sí? Entonces, todas esas variables nosotros, si queremos medir, perdón, si queremos medir esa variable, debemos tener el dispositivo exacto para poder verificar qué es lo que está pasando en este circuito, ¿sí? ¿Qué más queremos medir aquí? ¿O qué más queremos observar en este circuito? Hay una parte Una principal que queremos consultita, observar, aparte de esas variables. una consulta, porfa, y cuando utilizamos motores de combustión interna, Por potencia, sí. solo por potencia vemos ahí. Entonces, esa potencia es la que debemos transformar a mecánica. Esa es la única variable que se ve ahí. Ahí sí ya depende si es a diésel, si es a gasolina, pero en sí debemos hacer la conversión. Debemos ver cuánta potencia necesitamos para acoplar a la bomba y de ahí hacer ahí transformar a caudal. ¿Sí? Entonces solo vamos a ver por combustión la potencia. Y bueno, ahí sí vamos a ver por combustión los dos tipos, diésel o gasolina. ¿Sí? A ver, ¿qué más necesitamos ver aquí? Estamos olvidándonos de una variable muy importante. Por ejemplo, si queremos ver caudal, necesitamos poner un sensor de caudal en medio de la línea. Si necesitamos ver temperatura, tenemos que poner un sensor de presión. Estos sensores de presión pueden ser termocuplas, pueden ser PT100, pueden ser de diferentes tipos de Para tecnología. la temperatura no es el termómetro. El termómetro pueden ponerlo, claro que es hay los termómetros de mercurio. Sí, pero también podemos poner directamente y más seguros una termocupla directamente en el depósito o en los puntos que usted quiera medir en la tubería. Sí, se ocupa más termocuplas o PT100 o PT1000. Sí, ya les indico más o menos cuáles son esos sensores. Aparte de la temperatura, bueno, si nosotros queremos medir la presión, podemos poner un manómetro o podemos poner un sensor de presión absoluta en cualquier parte de la tubería. Y estos sensores, si son digitales, deben tener su display. ¿Sí? ¿Qué más queremos ver? ¿O qué más queremos saber? Hay una parte, bueno, si queremos fuerza, podemos también poner un sensor de presión. O también necesitamos una galga extensiométrica para medir fuerza. ¿Sí? Pero ¿qué más queremos ver nosotros? ¿Cuál es la parte principal que queremos ver o saber en estos sistemas? Un visor de nivel de aceite. También podemos tener sensores de nivel en el depósito. Sí, esto es también muy importante. Es muy importante porque puede haber una fuga, ¿no es cierto? Puede haber una fuga y está escapándose el aceite por X tubería o por algún tipo de, de fuga que exista por aquí. Entonces, también tenemos que tener esa parte el nivel, de visualizar el nivel en el depósito. Es el único lugar en donde podemos ver el nivel total del aceite. Y este nivel, este medidor de nivel, por ejemplo, debe darnos alguna alarma, ¿no es cierto? Al yo tener sensores eléctricos, esos ya deben ir a una central eléctrica, a un PLC o una computadora industrial, que ellos ya me lleven a yo que sé, a una pantalla, nos lleven a aprender señalética de iluminación, a ver si hay alguna falla, ¿sí? Eso también podemos poner en el depósito. ¿Qué más? Pero cuál es lo importante en este sistema? ¿Qué es lo que queremos ver o saber? Nos falta una variable. Analicemos un poquito. Ya el compañero nos ayuda con una que nos olvidamos, que es el nivel de aceite. Por ahí estamos viendo caudal, si ponemos sensor de caudal, estamos viendo temperatura, estamos viendo presión, pero ¿qué nos falta?
o si están haciendo un mantenimiento, ¿qué quisieran saber? El desgaste en la unión de la bomba hidráulica con el motor. Esos desgastes no se miden directamente y podemos estar viendo en algún dispositivo. Esos desgastes más bien se pueden medir sacándole ese mecanismo y midiendo, pero no es algo que yo quisiera estar observando no puedo observar mientras está funcionando completamente todo el sistema. Si pudiéramos medir los desgastes en tiempo real, fuera un éxito en cualquier tipo de mecanismo. Por ejemplo, este pistón va a hacer dos tipos de movimiento. El movimiento hacia adelante se llama avance y el movimiento hacia atrás se llama retroceso. Estos pistones de aquí suelen tener nombres. Por ejemplo, en el plano, por ejemplo, este se llama A. ¿Entendido? El pistón A. Entonces, cuando el pistón está retraído, como vemos ahorita en esta imagen, cuando el pistón está retraído, si este pistón se llama A, ese movimiento se llamará A menos. Y cuando el pistón sale, ese movimiento se llamará A más. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver es que si el pistón salió completamente o haga el movimiento de avance, o sea, a más, o si el pistón regresó a su punto inicial y haga el movimiento de a menos. Pero suele haber a veces fallas en que el pistón salga, pero no sale completamente. ¿Sí? O el pistón retroceda y no retrocede completamente. Entonces, ahí puede ser que haya alguna falla en la presión o algún atascamiento. ¿Sí? Los atascos pueden suceder en que alguna parte del émbolo de aquí adentro de este motor o alguna parte móvil de aquí adentro esté desgastada o se haya roto o esté obstaculizando el paso aquí adentro en las cámaras de este pistón. Ya veremos toda la parte de lo que conlleva un pistón aquí adentro. Entonces, puede que no salga completamente o pueda que no regrese completamente. Para poder verificar eso, nosotros ocupamos sensores. ¿Sí? Los sensores que más, se utilizan últimamente, los que se utilizaban antiguamente son los finales de carrera. ¿Sí conocen los finales de carrera? ¿Sí han visto los finales de carrera? Por supuesto que sí, son contactos que dan el estado, que puede suspender la alimentación al motor. Exactamente. Estos finales de carrera suelen ser contactos electromecánicos, ¿sí? O son más o menos como un switch, ¿sí? Si llegó el desplazamiento a A más o avance del pistón, entonces justo en el punto en donde debe llegar todo el mecanismo de este pistón, vamos a colocar estratégicamente un final de carrera, ¿sí? O también cuando regrese. Ya voy a dibujarles acá todo el circuito, como podríamos poner aquí los sensores. Entonces nosotros con esos dos sensores de avance y retroceso, sabemos que nuestro mecanismo está cumpliendo nuestras expectativas de ir o regresar. Si no llega a alguno de estos dos puntos, quiere decir que hay algún obstáculo que nosotros debemos corregir para que todo ese desplazamiento sea el ideal. ¿Entendido? Entonces, otra variable que tenemos que tener en cuenta aquí es el desplazamiento correcto del vástago de este pistón. ¿Entendido? Para lo cual utilizamos finales de carrera o ocupamos también sensores magnéticos. ¿Sí? Ingeniero, Dígame. una variable más sería la viscosidad del aceite. También, por la viscosidad del aceite puede ser que no llegue a un lado.
O puede ser que llegue al otro lado y por eso esté haciendo que la bomba tenga una sobrecarga. Y por la viscosidad del aceite también nosotros podemos medir si llega o no llega. Eso puede ser un problema para ver si llega o no llega el aceite acá. Y también nosotros podemos tener sensores de viscosidad para poder controlar eso. Sí, gracias, compañero. Pero nosotros sí, cuando queremos todas estas variables observar en el sistema, nuestro sistema está subiendo de precio. ¿Entendido? Este sería, por ejemplo, desde el punto de vista, si yo quiero mover un dispositivo, desde el punto de vista funcional, sería algo que ya funciona, ¿no es cierto? Este circuito está moviéndome una masa, un mecanismo de un lado hacia el otro y funciona. Pero si nosotros queremos, digamos, analizar todas esas variables aquí, vamos a tener que poner un poquito más de dinero para poder hacerlo de esa manera. Claro que monitorear todo este circuito vendría a ser de gran ayuda para la parte operativa y para la parte de mantenimiento, ¿sí? Pero para la parte de gasto en sí de la empresa, bueno, en sí no sería un gasto, sería una inversión, ¿no? Pero hay veces que tenemos que jugar entre que sea gasto e inversión, de acuerdo a qué nomás yo quiero monitorear aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver, déjenme ver cuál tengo, la siguiente diapositiva, sino dibujar un poquito qué es con todos los elementos que ustedes me han dicho, ¿sí? Vamos a ver aquí tenemos otro circuito de mando básico, pero ya con algunos otros dispositivos en este sistema, ¿sí? Aquí podemos ya ver de manera un poco más. A ver, Edison me dice el registro de asistencia. El registro de asistencia les aparece en las horas que nos dijo el compañero. Les aparece justo en la pantalla. ¿Sí? Listo. Vamos a ver aquí ya estos dispositivos que unidos componen un circuito hidráulico o un sistema hidráulico. Entonces, comencemos desde el depósito, ¿sí? En el depósito aquí, por ejemplo, ya vemos un filtro de aspiración. Ese filtro de aspiración es el primerito que aparece para eliminar algunas impurezas y luego ese filtro tendremos que cambiar. Cada cuánto cambiamos ese filtro, tendremos que ver las especificaciones en las hojas de funcionamiento o datasheets de ese filtro. Sí, puede ser, como el compañero nos dijo, pueden ser cambios o limpiezas trimestrales, semestrales o anuales. Eso debemos ver en cada uno de estos dispositivos, ¿sí? Cada cuánto hacemos el cambio total o cada cuánto hacemos limpieza, ¿sí? Luego de esto sube directamente el aceite, sube a la bomba. Sube a la bomba porque el motor está pasándonos energía mecánica. Luego de que pasa por la bomba, vamos nosotros a tener ya el caudal, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestro primer dispositivo. Este dispositivo de aquí puede ser un regulador de presión. Aquí regulamos la presión para que vaya presión segura a todo el sistema, ¿sí? Por acá tenemos otro filtro. Los filtros nosotros podemos colocar en diferentes lugares, ¿sí? Podemos colocar al principio, en medio o al retorno del sistema, ¿sí? Dependiendo nosotros, la colocación del filtro depende de nuestra necesidad y de la longitud también que conlleva la tubería. También depende ese filtro del tipo de aceite que ustedes estén ocupando y también depende de en dónde esté funcionando este sistema, ¿sí? Hay sistemas, por ejemplo, sistemas que pueden ser más propensos a que entre diferentes tipos de moléculas al repositorio que no pueden ser, no son admitidas como moléculas de aceite. Entonces, si nosotros tenemos
depósitos, que incluso estos depósitos pueden estar siendo desgastados y las mismas moléculas que salen del depósito o que estén, o que el depósito esté o tenga una pintura mala o el mismo acero de este depósito ya esté desgastado, pueden ir acá al sistema de, de tubería o de cualquier tipo de dispositivo y entrar a oponerse al caudal. Entonces nosotros podemos poner filtros en la succión, como es en la parte de aspiración de aquí, podemos poner filtros en el transporte o podemos poner filtros en el retorno. Aquí podemos ver los tres tipos de filtros, ¿sí? Aquí también podemos ver la red de distribución. Aquí ya podemos ver, no como en la parte de acá, solo son linitas, la red de distribución son las tuberías. Y aquí también tenemos ya las válvulas. Esta válvula viene siempre ajustada a mi elemento de mando, ¿sí? Este elemento de mando de aquí es un elemento de mando por medio de botoneras. En este caso es una botonera, ¿sí? En este caso es una botonera que va a comandar esta válvula o este control de vías, ¿sí? El símbolo de esta puede cambiar. El símbolo de esta puede cambiar dependiendo nuestra necesidad. Puede ser un cambio entre que yo necesite una posición, dos posiciones, hasta tres posiciones que puedan haber en estas válvulas. Existen válvulas más grandes, también hay que 4 posiciones, ya vamos a verlos, vamos a ver estas válvulas, pero depende qué necesite yo. En este caso, nosotros necesitamos mover este cilindro hacia adelante y hacia atrás, y es un solo cilindro. Entonces me basta con 2 cambios, ¿sí? O en el caso anterior, miren, tienen una posición central y 2 posiciones laterales. Entonces, esta válvula de aquí puede cambiar o puede cambiar la simbología de la de acá. ¿Entendido? Y los elementos de mando también pueden cambiar. Los elementos de mando, como ya les dije, los más utilizados son palancas, pedales en maquinaria móvil. En maquinaria fija pueden ser automáticas o semiautomáticas, en donde también pueden haber palancas, pero más en sí son botoneras, ¿sí? Y cuando existe botoneras, esas botoneras van a comandar solenoides. ¿Alguien sabe qué es una solenoide? Son las que dan paso, se abren o se cierran eléctricamente. Bueno, en sí, una solenoide es una bobina, ¿no es cierto? Una bobina unida a un mecanismo que por electromagnetismo ese mecanismo se mueve, así como la compuerta eléctrica que tenemos en la casa. Sí, ahí hay una solenoide. Esta bobina hace que se produzca una fuerza cuando pasa corriente por esta. Entonces, esa fuerza magnética hace que se mueva un sistema mecánico y ese sistema mecánico viene aquí a la válvula, ¿sí? Hace lo mismo que produce la misma fuerza que nosotros, por ejemplo, podemos hacer por palanca o por pedal, pero en este caso es una transformación de energía eléctrica en energía magnética y esta a su vez en mecánica, ¿sí? Cuando ocupamos palancas es directamente energía mecánica. Cuando ocupamos solenoide es una transformación de energía magnética en energía mecánica, ¿sí? Pero a la final lo que hacen es cambiar estos compartimentos dentro de la válvula, ¿sí? Sea cual sea el método que ocupemos. Y también en esta parte, en la válvula de mando, lo que existe son los resortes, que los resortes mantienen fijo la válvula en alguna posición. Esa posición puede ser segura o puede ser una posición neutra para que no esté funcionando el sistema, ¿sí? Y el último, el cilindro. Ahora, por ejemplo, hablemos, ahorita que digo posición segura para diferentes tipos de cilindros. ¿Cuál sería una posición segura para el cilindro? ¿Que esté en retroceso o que esté en avance? ¿Cuál sería una posición segura para un cilindro hidráulico? ¿Que esté hacia atrás o que esté hacia adelante?
Alguien que me ayude. ¿Cuál sería una posición segura? Hacia atrás, me dice Diego. ¿Quién más? Serían las dos posiciones dependiendo de qué trabajo esté ejecutando el Exactamente. accionador. Lo que nos dice el compañero es verdad. O sea, no puedo decirles yo que hacia atrás es una posición segura. Depende la maquinaria o depende qué mecanismo en sí está comandando. Puede ser que sea una posición segura que el pistón apenas encienda la máquina esté salido, ¿sí? O puede ser al contrario. Entonces, la posición segura depende de qué es lo que necesito yo en el sistema o en el mecanismo que voy a utilizar esta energía mecánica que ya tengo en el cilindro, ¿sí? Entonces, déjenme conectarme a la pizarra para hacer este tipo de... Ingeniero, una consultita. Sí, dígame. El aceite, el que tenemos en el depósito para utilizar para el sistema hidráulico, ¿es aconsejable hacerle los análisis químicos cada cierta hora, cada cierto periodo de trabajo o no necesariamente? El aceite en sí, cuando usted ve el datasheet del aceite, ahí le dice por horas, ¿sí? Entonces, cuando tienen ustedes el trabajo por horas de cada maquinaria, deben tener un registrador de cuántas horas en sí estuvo manejándose la maquinaria, ¿sí? Entonces, uno de esos registradores pueden ir a un PLC o a un data logger, se llama, ir registrando cada cuánto, por ejemplo, se prendió la bomba. Pero también se hace el análisis químico dependiendo en qué área está trabajando y a qué temperatura está expuesta este aceite. Entonces, uno de los parámetros principales para verificar el aceite es en el datasheet de este mismo, cuánto nos dice, pero a la final eh, ya viene a ser algo de prueba-error, ¿sí? Dependiendo cómo esté funcionando la maquinaria, ya vamos viendo en nuestras bitácoras cada cuánto se hizo antes del mantenimiento, cada cuánto fue mejor, exactamente, ya depende del uso que le den. El fabricante le dice un tiempo, pero no es el tiempo, este tiempo puede ser incluso muy desgastador o puede ser que el análisis sea muy caro cada tiempo que les dice el fabricante, pero en sí es llevar un contador de horas para ver el funcionamiento en sí de la maquinaria, cuando se prendió y cuando estuvo en circulación el aceite. Ese puede ser uno de las características para analizar y luego hacer el cambio. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Pero todo lo que queramos hacer, debemos medir. Todo lo que hagamos debe ser medido, en este caso, en horas de funcionamiento, o si no, también la temperatura puede ayudarnos, ¿sí? Podemos llevar registros de temperatura y con estos ver que si están funcionando todos los elementos correctamente, pero si hay cambios de temperatura luego de que se ha hecho, digamos, un mantenimiento, recambio de todas las partes del sistema y sigue habiendo alta temperatura, puede ser problemas ya de viscosidad y debemos ya recurrir a ver si ya necesita el cambio en sí del aceite. Vamos a ver, déjenme conectarme la pantalla de la pizarra. Denme un minutito. Sí están viendo ahí una hojita vacía. Están viendo la pizarra ahí.
Sí. Listo. Vamos a ver, para que no tenga problemas con la pizarra. Vamos acá. Bueno, vamos a analizar un poquito todo lo que hemos visto a breves rasgos de estos tipos de sistemas hidráulicos. Vamos a dibujarlo desde cero y vamos a ir haciendo un recuento de todas las partes principales de estos circuitos. Este símbolo, el que ven aquí, representa el tanque o depósito. ¿Entendido? Ustedes pueden verlo así, depende, ¿no? Cada circuito que hagamos en forma de simbología. ¿Sí? Entonces, este es el depósito. El depósito, vamos aquí a pintar nuestro aceite de amarillo. Listo. Si nosotros queremos medir algo en el depósito, podemos estar midiendo el nivel, ¿no es cierto? Cuando veamos algún plano de este tipo de circuitos, vamos a tener que saber nosotros simbología. Esa simbología ya les voy a pasar el día de mañana un documento, ¿no? En donde se tenga la simbología principal de todo esto. Estos planos de aquí son mezclados también con la parte eléctrica de estos sistemas. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, si yo necesito colocar un sensor en este tanque, va a estar de esta forma, ¿sí? LT. Esto significa transmisor de nivel, ¿sí? Entonces, este transmisor de nivel va a tener que mandar esta información hacia algún lado, ¿no es cierto? Puede ser que este transmisor de nivel solo tenga un display, ¿sí? Si tiene este transmisor de nivel un display, en los planos ustedes lo verán así. LIT, transmisor, indicador de nivel, ¿entendido? Entonces ahí ya estamos monitoreando el nivel de este sistema. Como dice transmisor, vamos a llevar esta señal hacia algún lado, ¿sí? Puede ser, este lado que lo voy a llevar, esta señal puede ser una computadora, puede ser la central, puede ser el cerebro, la centralina, como ustedes lo conozcan, puede ser el PLC, ¿sí? Pero es una unidad central de control. Voy a llevarlo hacia acá. Hagamos un ejemplo que va a un PLC, ¿sí? Como les digo, puede ser el cerebro, si es maquinaria pesada grande, puede ser centralina, como ustedes lo conozcan, pero es una unidad central de control, ¿entendido? Entonces, él va a comandar el PLC o la unidad central va a comandar que el nivel de aceite sea el correcto, ¿entendido? Y si este detecta alguna anomalía en este nivel, él va a tener que avisarme, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí puede que esté conectado a una luz piloto, que esa luz piloto abajo puede tener un nombre que diga aceite en bajo estado, o puede ser que mande una señal sonora, ¿sí? Un pitido para que el operador esté atento de que en realidad falta aceite ahí, pueda manipular todo el sistema para que parar el sistema, hacer el recambio o completar el aceite, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que tomar una decisión automática en el sistema, nosotros deberíamos tener en el PLC un programa. Este programa nos va a ayudar a tomar esa decisión, ¿sí? Sea de parar la maquinaria, por ejemplo, si falta aceite, ¿qué debería hacer el PLC?
si es algo automático. Aparte de decirme por un... Detener el funcionamiento de la máquina. Sí, aparte de tener la alarma auditiva o la alarma visual, detener. Pero detener en sí, debemos de tener la principal fuente de caudal, que es la bomba, ¿no es cierto? Entonces, el PLC debería estar conectado al accionamiento de la bomba. Cuando ocupamos estos tipos de sistemas, entonces tendríamos que tener nosotros el dispositivo el único que nos va a ayudar a sacar, digamos, de aquí el aceite, que sería la bomba, ¿sí? Este triángulo que vemos en la mitad del círculo quiere decir que entrega caudal, ¿sí? Es una bomba hidráulica que entrega caudal, pero para que entregue caudal, nosotros debemos accionar esto con este motor, ¿sí? Si es un motor eléctrico, el PLC debe comandar este motorcito de aquí, ¿sí? Entonces, puede ser que de intermedio exista un contactor, ¿sí? Exista un contactor. Entonces, el PLC automáticamente, si este lead de aquí, este transmisor indicador de nivel, está midiendo que el nivel de aquí es demasiado bajo, él va a comandar el motor, ¿sí? Luego vamos a ver estas conexiones una por una para ver cómo es esa interconexión entre la unidad de control central y estos motores, ¿sí? Aquí solo hagamos un recuento general de qué es lo que puede pasar, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nosotros este tipo de motor. Ahora, el de aquí ya me entrega el caudal, ¿entendido? Y está entregando el caudal. Nos falta ver el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Voy a borrar un poquito, un ratito esto de acá arriba. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Quién me ayuda? Este pistón de aquí es el objetivo principal, ¿sí? Este pistón de aquí es el objetivo principal. Este, digamos que es de nombre A, un ejemplo, ¿sí? Entonces, este cuando esté aquí va a llamarse A menos y cuando esté acá se va a llamar A más. ¿Entendido? Este es un actuador lineal. Hay algunos tipos de actuadores lineales. Vamos a ir viendo cada uno de estos, viendo la subdivisión, viendo los tipos, viendo las aplicaciones. Pero este es un actuador lineal, ¿sí? También existen, vamos a poner acá arriba, actuador circular. Entonces el actuador circular va a tener este tipo de simbología. Este de aquí, este triángulo hacia abajo, quiere decir que es un actuador circular, pero que recibe caudal. ¿Entendido? Recibe caudal y ese caudal lo va a transformar en energía mecánica circular. ¿Sí? A diferencia de la bomba. La bomba es casi igual, pero con el círculo hacia arriba. ¿Entendido? Para que no se equivoquen si ven este símbolo del actuador circular de esta manera. Todo depende de la orientación que tenga este triángulo aquí. Entonces, nuestro objetivo es mover actuadores. ¿Entendido? Entonces, si yo quiero mover actuadores, vamos a tener que mover un desplazamiento. Este de aquí es el desplazamiento. Este segmento a más, a menos. ¿Sí? Y este desplazamiento va a necesitar fuerza. ¿Entendido? Si yo quiero verificar que se llegó a este punto o a este punto, lo que hago es colocar finales de carrera. Los finales de carrera suelen ser un símbolo así. Estos finales de carrera están
situados estratégicamente, pongámoslos un poco más acá adelante, están situados estratégicamente para que el vástago es esta parte del pistón, ¿sí? Para que esta parte del pistón vaya topando levemente cada sensor de aquí y diga que sí, claro, estás en A+, estás justo en la parte donde yo quiero que se retraiga, o estás hacia adelante, o perdón, en A- cuando está retraído, en A+ cuando está en avance, ¿sí? Entonces estos de aquí, ¿a dónde irán? Estos avisos. Les había dicho que estos son elementos electromecánicos. La parte eléctrica, aquí adentro, es un contacto, como un switch. Estos contactos deben llevar la información hacia el PLC, ¿sí? Y el PLC debe tener el programa para que me diga, este pistón ya llegó a A+, o este pistón ya llegó a A-. Por favor, ya se activó la asistencia del día 1, debe aparecerles en su pantalla para que registren su asistencia, por favor. Ahorita que están preguntando por el chat y ahorita ya se activó automáticamente, ¿sí? Entonces, existen dos tipos de medición. Una es con sensores electromecánicos, que son los finales de carrera. Pongámosle FC1, pongamos aquí y acá pongamos FC2, final de carrera 1, final de carrera 2. Pero existen otros tipos de sensores que no son tan invasivos como estos de aquí. Son sensores termomagnéticos, sensores magnéticos. Estos sensores magnéticos se colocan en el mismo pistón, se coloca aquí, pongamos aquí para A+ y aquí para A-, ¿sí? Hacen el mismo papel, el papel de ver si está en avance o en retroceso. ¿Cuál es la diferencia de estos? Los que estoy poniendo aquí, voy a ponerle un color verdecito. Los de color verde son más eficientes que los finales de carrera, porque los de color verde no tienen que colocarse sobre una base. Esta simbología de aquí, este es el sensor, pero esta parte de aquí quiere decir que necesitan una base, ¿sí? Entonces puede ser una base mecánica, el mecánico debe ayudarnos a construir esa base para colocar estos sensores ahí. Es ya un trabajo extra, pero últimamente los pistones vienen con unas partes mecánicas para poder yo adherir estos sensores acá. Estos sensores tienen esta simbología, ¿sí? Esto quiere decir que son magnéticos, sensores magnéticos que detectan cuando el émbolo está en A- o en A+, ¿sí? Cuando está aquí o cuando está acá. Y estos sensores, ya sea los FC1 o FC2, finales de carrera, van a ir a avisar al PLC, ¿sí? A ver si llegó o no llegó a la posición. Y el PLC tiene el programa adentro para, por ejemplo, en una pantallita decir que sí llegó a más o sí llegó a menos. ¿Entendido? Para avisar al operador. Entonces, antes de llegar a nuestro objetivo principal, que es hacer a más o es hacer a menos, nosotros lo que hacemos es utilizar una válvula de paso. Vamos a ocupar una válvula de paso. Vamos a virarle esta válvula de paso. Cada parte de esta válvula de paso, voy a colocar 1, 2, 3. Cada cuadrado de esta válvula de paso es una cámara, ¿sí? Entonces esta válvula que voy a poner de ejemplo es una válvula de 3 cámaras. Luego, con esto vamos a darle el nombre a esta válvula, ¿sí? Nos acordamos que tenemos 3 cámaras y cada cámara es una acción, ¿sí? Cada cámara es una acción. Entonces, yo digo, por ejemplo, la acción central es coger el aceite con presión y mandarlo de un lado hacia el otro. Puedo tener también diferentes tipos de vías, ¿sí?
puedo tener de esta forma, puedo tener de esta forma. Depende cada válvula qué es lo que necesite. Hay diferentes tipos de válvulas para satisfacer lo que yo necesito o lo que yo deseo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta válvula que tiene diferentes vías o diferentes tipos para yo enviar el aceite con presión de un lado hacia el otro lado. O sea, de la línea de presión, luego que vino desde el caudal de la bomba hacia el pistón o hacia mi actuador, que es el que va a ser a más o a menos. La flechita de aquí es la vía, ¿sí? Pero cuando yo tengo o cuando yo conmuto cada una de estas cámaras, yo voy a tener que cerrar una vía y abrir otra vía. Para esto también nos ayudan estos símbolos de aquí. ¿Sí? Aquí hay unos símbolos, esto de aquí pongamos vía, y aquí hay estos símbolos como T, ¿sí? Que son tapones. Entonces, estos tapones me ayudan que cuando yo vaya de una cámara hacia otra cámara, deje libre un camino y me tape otro camino, ¿sí? ¿Qué más existe en esta válvula? En esta válvula existen muelles, como ustedes lo conozcan, muelles o resortes, ¿sí? Que son los que me van a ayudar a mantener esta válvula en una posición inicial, ¿sí? Vamos a ver, qué más me hace falta en esta válvula? Algo les había dicho yo anteriormente, en el ejemplo. ¿Qué más nos hace falta en la válvula? Aquí está la válvula, esta es la válvula. Pero ¿qué es lo que nos ayuda en esta válvula a pasar de cámara a cámara? ¿Sí? Nosotros aquí tenemos 3 cámaras. La verde es una acción, la azul es otra acción y la violeta es otra acción. ¿Sí? Una Nos de estas falta la palanca o el accionador de la válvula. exactamente, el accionamiento. Una de estas posiciones es dueña el resorte, ¿sí? Digamos, el resorte de aquí es dueño de la posición central. Un ejemplo. ¿Entendido? Un ejemplo. Voy a hacer en otra página, voy a hacer esta válvula para que nos entiendan, para que se entienda mejor. Listo. 3 cámaras. ¿Entendido? Un resorte. A veces puede que no exista resorte. Ya les voy a explicar. Pero vamos a hacer algo genérico ahorita. Aquí tenemos las vías, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que aquí viene una vía. ¿Sí? Digamos que aquí hay una vía para acá y aquí hay una vía hacia acá. Digamos que aquí hay una vía hacia acá y aquí hay otra vía hacia acá. ¿Entendido? Digamos que el resorte hace que todo el sistema esté en la posición central. Voy a pintar esto con el resorte, ¿sí? Pero el resorte es algo que siempre está funcionando, o sea, siempre va a estar en la posición central. Hay diferentes tipos de accionamiento, como nos estaba ayudando el compañero. Un accionamiento puede ser tipo pedal, ¿sí? Aquí voy a poner diferentes tipos de accionamientos. Este es un tipo pedal, ¿sí? Aquí puede existir este símbolo. Aquí también puede existir este símbolo, que es tipo palanca. ¿Entendido? También puede existir este símbolo de aquí. Aquí pongamos pedal. Aquí pongamos palanca. Aquí pongamos solenoide. ¿Sí? Para accionar el pedal, ¿qué necesitamos nosotros? Fuerza mecánica. ¿Sí?
Para activar la palanca, ¿qué necesitamos? Fuerza mecánica. Para activar la solenoide, ¿qué necesitamos? Electricidad. Sí, necesitamos electricidad. Entonces, voy a cambiar de esferito. Depende de nosotros qué queramos accionar y con qué medida de seguridad necesitamos accionar esta válvula para colocar pedal, palanca o una solenoide. Sí, voy a hacer un poquito el de la solenoide. La solenoide necesita un botón, ¿sí? Este botón va a cerrar un circuito eléctrico, ¿sí? Va a cerrar un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico lleva energía a esta bobina. Esta bobina, cuando por aquí pasa corriente, produce una fuerza electromagnética y esta fuerza electromagnética mueve un mecanismo, ¿sí? Y aquí recién es fuerza mecánica. Y esta fuerza mecánica va a mover una cámara de acá, ¿entendido? Pero, ¿qué es más? ¿Cuál de estos sería más fácil accionar? ¿El botón, la palanca o el pedal? El botón. Sí, el botón es más fácil de accionar que una palanca y que un pedal. ¿Cuál es más fácil entre la palanca y el pedal? La palanca. Sí, porque la palanca está en las manos, ¿no es cierto? Directamente está en las manos del operador. Y las manos son las que más manipulamos que los pies, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes tipos de qué escoger, de cómo escoger el accionamiento. Uno de las principales causas por las cuales escogemos el accionamiento es la seguridad. ¿Entendido? Si yo quisiera, ¿hace cuánto tiempo hubiera cambiado una maquinaria pesada pues solo por botones? Sí, pero al cambiar una maquinaria pesada solo por botones, presionar un botón es más fácil, incluso hasta más riesgoso que una palanca. Uno mueve una palanca cuando está seguro de moverlo y de aplicar toda esa fuerza, ¿no es cierto? O uno mueve un pedal cuando en realidad está seguro de mover el pie para activar ese pedal y que se mueva un mecanismo con esa fuerza que vamos a manejar nosotros, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo la capacidad de fuerza o la seguridad que vamos nosotros a manejar al mover un accionamiento, hace que el que hizo o el que diseñó ese circuito haya elegido uno de estos tipos de accionamiento para poder mover estas cámaras. Y recuerden, cada vez que movemos estas cámaras, estamos produciendo un avance o un retroceso, que es el objetivo principal en estos circuitos. ¿Entendido? Debemos estar seguros del tipo de accionamiento que vamos a colocar aquí. Por eso es que en la mayoría de maquinaria pesada ustedes no van a ver todo lleno de botones, sino que de ley pueden aparecer las palancas en los circuitos en donde mueva más fuerza. ¿Entendido? Porque un botón, incluso con el codo o incluso si hay un frenón en la maquinaria móvil, pueden mover un botón, pero más no una palanca o un pedal. ¿Entendido? Hasta aquí nos quedamos. Continuamos el día de mañana, siendo la 1. Registrarán, por favor, la asistencia. Ya creo que pasó la asistencia. Si tienen algún problema en la asistencia, por favor, que escriban a COFOPIN para registrarles si les falló el sistema o se olvidaron, ¿sí? Entonces, continuamos el día de mañana para ir viendo cada uno de estos elementos, qué hace, qué tipos de elementos hay,
en donde se ocupan los mantenimientos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por el día de hoy. Tengan un Ingeniero, buen por día. favor, ¿puede regresar a la pantalla anterior o la hoja anterior? Ahí está. Sí, gracias. Ya, igual todavía no acabamos este circuito. Tenemos que acabar todo el día de mañana.